La razón por la cual nosotros no prosperamos, hermanos, porque es por nuestra falta de compromiso con Dios. Cuando nosotros nos comprometamos más para servirle a Dios, ponamos por prioridad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, ¿verdad? En otras palabras, cuando nosotros estamos inclinados más en los afanes de esta vida, en la riqueza, en cómo hacer dinero, todas esas cosas, entonces estamos menospreciando las cosas de Dios. Y menosprecio, amado hermano, es darle poca importancia, es tenerlo como, ahí cuando pueda voy a hacerlo, ¿verdad? Entonces, y no es lo que Dios espera de nosotros. Por eso Él dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Me estaban escondiendo los dedos. Gloria al Señor. ¿Quieres oír palabra de Dios, hermano? Amén. Amén. ¿Sabes? Necesitamos oír palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra vida. Si nosotros, como decía nuestro hermano Hernán, si nosotros leyéramos y obedeciéramos la palabra de Dios, amado hermano, viviéramos de una forma distinta y enfrentaríamos en muchos problemas y dificultades. El problema es que muchos de nosotros queremos seguir nuestro propio razonamiento, queremos seguir nuestras propias ideas y dejamos de un lado el consejo de la palabra de Dios. Amén. Pero Dios quiere hablarnos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero que todos vayamos, por favor, al libro de Santiago, en su capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Y hoy vamos a hablar, amado hermano, acerca de cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación. Hemos estado llevando un estudio, ¿verdad?, en los días jueves, ahí en nuestra casa, porque ahí estamos haciéndolo, para no ser tan cargosos aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque gracias a Dios que nos dan 2 días para que nosotros estemos aquí, y eso es una bendición. Quiera Dios que más adelante, ¿verdad? Pero no hay que ser tan abusivo, ¿verdad? Y confianzudo, sino que esperar que Dios vaya haciendo y poniendo gracia en nuestra vida y Él vaya abriendo puertas. Entonces estamos haciendo los jueves ahí la enseñanza. Y estamos llevando esta enseñanza ahora acerca de lo que es la tentación. Y me ha parecido bien el poder compartirlo, ya que muchos de los que estamos, algunos de los que estamos aquí, no estamos yendo también a las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que todos seamos edificados y que todos aprendamos. Así es que lo tienen, amados hermanos. Capítulo 1, en su versículo 12, y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre Santo, bendecimos una vez más, tu palabra es bendita, Señor. Gracias por ella, Dios. Gracias. Oramos en este tiempo, Señor, que nos hables. Háblanos, oh Dios. Habla tu palabra, Dios. Queremos oír tu palabra, Señor. Heme aquí, Dios. Me dispongo, Señor, a hacer ese vaso, esa vasija de barro, Señor Dios. La palabra dice que somos vasija, Dios, de barro, para que la excelencia sea tuya y no de los hombres. Que tu Santo Espíritu me ayude, Señor, a poder predicar y enseñar tu palabra, Dios. Toma control, Señor, de mi mente, de mis emociones, oh Dios, mis cuerdas vocales, oh Dios, para poder ministrar a tu pueblo, Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Amén. ¿Cómo vencer la tentación? Amén. Amado hermano,
Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, o escuchamos acerca de la tentación, ¿qué es lo que se nos viene primeramente a la mente? Lo primero que pensamos, ¿verdad?, es en lo malo. Lo primero que pensamos, ¿verdad?, es en lo prohibido, en lo que significa realmente, o sea, una tentación. Automáticamente, ¿verdad?, pensamos en el pecado original. Automáticamente pensamos y nos vamos a Génesis, ¿verdad?, cuando Adán y Eva, ellos fueron tentados. Siempre, o sea, nos va a llevar a nosotros, cuando oímos hablar de la tentación, a algo prohibido, a algo que no nos está permitido. Gloria al Señor. Amén. Entonces, pero esto es muy importante, hermano, que nosotros hablemos y sobre todo entendamos lo que es la tentación. Ya que la tentación, déjeme decirle, amado hermano, antes la tentación es lo que a nosotros nos lleva al pecado. En otras palabras, que si no hay la tentación, o sea, el pecado no existiría. De manera que podemos pensar o podemos decir que en sí el problema no es el pecado, aunque sí lo es, sino que antes de eso, lo que ocasiona o lo que produce el pecado se llama tentación. ¿Amén? Una de las cosas que, por ejemplo, siempre me he considerado en mi vida una persona práctica. Una persona práctica es una persona que dice, ok, vamos aquí al meollo del asunto. Vamos aquí a lo que produce. Vamos aquí a ver dónde está el asunto, ¿verdad? No dándole vueltas al asunto, sino que busquemos saber la razón, el motivo de aquello. Dejemos los problemas, dejemos las dificultades, dejemos de eso. Entonces, enfoquémonos en qué fue lo que nos hizo errar, qué fue lo que nos hizo caer, qué fue lo que nos hizo caer en este problema. Porque este problema ahora no es el problema. Podemos solucionarlo, pero si no entendemos su raíz, si no entendemos la razón por la cual salió este problema, nuevamente podemos caer en el mismo problema. Amén. Entonces, de manera que nosotros podemos aquí ver que antes que el pecado, entonces hay una causa. Y esa causa, diga conmigo, es la tentación. Por eso, hermano, Dios quiere hablarnos acerca de la tentación. ¿Por qué? Para nosotros poder cortar de raíz ese mal. Y así vamos a evitar el pecado. ¿Aló? Según aquí, ¿verdad? El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz, ¿qué dice? El pecado. O sea, Satanás trae la tentación y entonces, y ha traído nosotros por nuestra concupiscencia, Satanás viene y nos tienta, nosotros agarramos esa tentación y entonces caemos en el pecado, y el pecado luego dice que produce ¿qué? Produce la muerte. Muerte, amado hermano, es tipo de desgracias. La muerte no es precisamente una muerte física, porque eso fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva, a Eva. Eva le dijo a Satanás, mira, no podemos comer del árbol de la vida porque Dios dijo que moriremos. Y Satanás le dijo, ciertamente no moriréis, ¿verdad? Y entonces, y eso fue lo que pasó. Eva comió, dio a su marido y no murieron, hablando físicamente. Mas sin embargo, ocurrió otra muerte. Y esa muerte fue la espiritual. Amén. Entonces vino la tentación, sucumbieron en el pecado, y el pecado entonces trajo muerte. Trajo muerte espiritual y trajo muerte de vida, no física, de vida. ¿Y cuál es esa muerte de vida, amado hermano? Es esa paz, es esa tranquilidad, es ese bienestar.
Cuando ellos pecaron, entonces, amado hermano, Dios le dijo, he aquí que ahora Dios maldijo a la mujer, maldijo su vientre, amado hermano, porque él dijo, ¿verdad? He aquí hoy darás tus dolores tus partos con dolores. Y desde ahí, desde ese entonces, amado hermano, la mujer, entonces, sus partos ya fueron con dolores hasta el día de hoy. Amén. De manera que se cumple cuando Dios dice en su palabra. Y número 2, amado hermano, y le dijo al hombre, he aquí, dice que la tierra ya no dará su fuerza, sino que te producirán cardos, espinos, y ahora con el sudor de tu frente comerás tu propio pan. Amén. El arduo trabajo, el cansancio, lo que hablaba nuestro hermano Hernán en esta mañana, ¿verdad? De que el cansancio de toda la semana, el arduo trabajo, el cansancio físico, estoy cansado, estoy agobiado, ¿verdad? Entonces todo eso trajo esa desobediencia. Todo eso trajo el pecado. El pecado, alguien dijo por ahí, amado hermano, el pecado es lo que aqueja a la humanidad. Entonces, la tentación, entonces, es la causa del pecado. Y Dios quiere, hermano, para nosotros, entonces, amados hermanos, para nosotros poder vencer la tentación, entonces, yo siempre he dicho esto, que para uno poder luchar contra algo o contra alguien, primero debe de conocerlo. Uno no puede luchar, por ejemplo, un médico no puede luchar contra una enfermedad si primero no diagnostica esa enfermedad, si primero no estudia esa enfermedad. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de esa enfermedad? No le puede encontrar esa medicina si antes, no estudia esa enfermedad. Y para poder encontrar esa medicina, entonces tiene que saber la causa de aquello, ¿verdad? Entonces, así es para nosotros poder luchar en contra del pecado, amado hermano. Nosotros tenemos que entender y conocer que lo produce es la tentación. Y entonces, y si es la tentación, entonces nosotros vamos a aprender. Dios quiere enseñarnos a nosotros acerca de ella. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces la tentación? ¿Qué es la tentación? La tentación proviene del latín tentativo, que significa y es el deseo de realizar una acción inmediatamente, sin medir consecuencias. Oiga bien, que la tentación proviene del latín tentativo y es el deseo de realizar una acción ya, inmediatamente, sin que midamos consecuencias. Adán y Eva, ellos no midieron consecuencias cuando fueron tentados. ¿Por qué? Porque la tentación es algo en lo que nosotros, nos atrae, se nos ve atractivo, se nos ve bonito, ¿verdad? Pero cuando nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, cuando nosotros no tenemos el temor de Dios, lamentablemente vamos a caer en esa tentación. Gloria a Dios. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Más cuando estábamos jóvenes. Nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Somos un poco insensatos nosotros. No pensamos bien las cosas, no medimos consecuencias. Y tal vez un amigo, una amiga, ¿verdad? Te dijo ahí, mira, hazlo. Sí, pero esto me va a traer mira, oye, primero el gusto y después el susto. Y como nosotros fuimos tontitos, ¿verdad? Entonces, ¡pum!, caemos en esa tentación y luego tremendo susto que nos llevamos. ¿Por qué? Porque no medimos consecuencias. Satanás siempre va a presentar la tentación, amado hermano. Entonces, es el deseo de realizar una acción inmediatamente, dice, sin medir consecuencias. Se lo define también como una carnada.
La tentación se lo define como una carnada, ¿verdad? Cuando uno tira el anzuelo, ¿verdad? Y trata de cubrirlo bien el anzuelo, que no se vea el anzuelo, ¿verdad? Que la carnada lo cubra y lo lanza, ¿verdad? Entonces viene el pez y ve la carnada, él no ve el gancho, él no ve el anzuelo, sino que ve solamente la carnada, pero al morderla se agarró. Amén. Y eso lo lleva a caer en una olla, ¿verdad? Un sudadito. Amén. Entonces se lo define como carnada. Así muchas veces también nosotros, amado hermano, la tentación es lo que nos atrae. Esa carnada, lo que nos gusta. A un Pacú le gusta, ¿verdad? Una mermelada, ¿verdad? Entonces, qué mermelada más rica, y se va y no sabe que el anzuelo está ahí. Satanás siempre nos va a tentar a nosotros en lo que nos gusta, en lo que nos agrada. Pero es de saber que también nosotros debemos saber y entender que eso de lo que me gusta y me agrada es lo que me hace daño. ¿Verdad? Entonces lo que te hace daño entonces se convierte en una tentación. Y ese es el propósito de Satanás, ese es el propósito del enemigo, ese es el propósito de la tentación, es hacerte daño. Es que te sigas haciendo daño. Por eso es que en esta enseñanza, amado hermano, entonces Dios quiere enseñarnos a nosotros de cómo vencer. Hoy no vamos a terminar esto, amado hermano, porque lo he dividido en dos, de cómo vencer la tentación. Dios nos va a dar la clave a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está destruyendo. Las tentaciones son los que nos están matando. Las tentaciones destruyen, hermano, nuestra vida espiritual. La tentación destruye nuestra vida física. La tentación destruye nuestras relaciones. La tentación, amado hermano, está destruyendo a nuestros hijos. Yo saqué estos días, anoche me levanté y saqué todo esos juegos que mis hijos están jugando, porque cada vez que ellos juegan esos juegos están gritando, son incontrolables. Uno no les puede decir nada, que se molestan y todo aquello. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué mis hijos están así? Y Dios me dice, esa es la causa. Quita eso y vas a quitar el mal. ¿Y qué es eso? Es la tentación que ellos tienen. En una ocasión uno de mis hijos me dice, pero es que papá, me dice, es que yo cuando paso por ahí veo y como que eso me llama, que lo haga, eso se llama tentación. Es su debilidad. Si yo supiera que eso le hace bien, que eso lo instruye, que eso lo edifica, entonces yo lo dejo que él haga eso porque es bueno. Pero si sé que eso le está dañando, le está teniendo un comportamiento inadecuado, irrespetuoso, violento, entonces sé que eso es malo, eso es dañino, eso es una tentación que lo está llevando a él a pecar. Porque la tentación es el pecado, amén. Entonces, pero eso más adelante vamos a ver, hermano, de que eso es parte de cómo vencer la tentación. Entonces se lo define como una carnada. Gloria al Señor. En primer lugar, amado hermano, para vencer la tentación. Ahora, ¿cómo nosotros debemos vencer la tentación? Nosotros, para vencer la tentación, diga conmigo, debemos evitarla. Evita la tentación, hermano. Cuando el Señor Jesucristo, Él ora, ¿verdad? En la oración dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, en causa tu nombre, reino, hace tu voluntad, como se hace también en la tierra. Y dice, y no nos metas en la tentación. En otras palabras, no nos dejes entrar en la tentación. Evita, por favor,
que se me presente la tentación. Eso es lo que está diciendo. Evita, por favor, que se me presente la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es una debilidad. Y cuando uno es débil en algo, hermano, uno no pretenda ser fuerte en aquello. Una debilidad es debilidad. No tienes fuerza, no tienes capacidad de poder tú sostenerte. Vas a caer, te vas a derribar. Por eso es que la tentación, hermano, uno no le hace frente a la tentación. A la tentación uno le huye, uno escapa, uno le evita. No es como Gillo, ¿verdad? Que fue y se metió a la discoteca allá y todo, en medio de mujeres y de baile y todo. Y dice, Gillo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, no. Pues aquí le dice, no, estoy tratando de vencer la tentación, dice. Pero ¿quién te mandó a meterte ahí? Y Gillo salió todo borracho y mujeriego ahí, ¿verdad? Oiga, ¿por qué? Porque uno no puede hacer frente a su propia debilidad. Uno huye, escapa a la debilidad. Una de las cosas, por ejemplo, que mi persona que más le ora al Señor, le digo, Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mi debilidad, por favor, no permitas entrar en esa debilidad, ayúdame. Porque entiendo, amado hermano, que a la debilidad uno no le hace frente, uno le huye. ¿Estamos acá? Amén. Amén. Y eso es lo primero que Dios nos pide, amado hermano. Evita la tentación. Pregúntale ¿cuál es tu tentación? No, tú pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi tentación? Esta es mi tentación. Todos tenemos debilidades. Siria me dice, hermano, tú eres mi debilidad. Oye, por favor, no esa clase de debilidad. Gloria a Dios. Aléjate de eso, ¿no? No. Es lo que nos hace daño. Las debilidades que nos hacen daño, esas son nuestras tentaciones. Mira, ya sea las debilidades vienen por nuestros sentidos sensoriales, los ojos, el oído, el gusto, el tacto. Amén. Por ahí vienen las debilidades. Me gusta leer tanto y de lo que tanto veo, entonces después me gusta oír tanto y de tanto oír, entonces mi debilidad es el chisme. Amén. Me gusta hablar tanto que después, cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Pero el consejo que Dios nos da es evita esas debilidades. Si por ejemplo, ¿no? mi debilidad, era eso, que era muy chismoso, entonces yo debo de alejarme de esas personas que me incitaban a que participen en esos chismes. Tengo que alejarme, tengo que evitarlas, aunque se enojen, porque eso dice el apóstol Pedro, ¿verdad? De que ahora que tú has decidido vivir una nueva vida en Cristo, entonces las personas, con las que antes tú te relacionabas, entonces le parece raro y extraño que tú no estés con ellos haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Le parece raro y extraño y hasta se molestan, pero no importa que se molesten, estoy escapando por mi vida. Amén. Amén. Porque sé que voy a caer en tentación, voy a caer en pecado y ese pecado me va a traer muerte. Gloria a Dios. Para otro la debilidad, ¿verdad?, es la vanidad, la vanagloria de la vida. Que no pueden ver ellos atraídos por los medios de comunicación y todas esas cosas. Te incita, esa vanagloria. Entonces mejor corta eso. Corta todo aquello que te incita a la vanidad, que te incita a gastar tu dinero que no tienes. Amén, porque por la vanagloria, por la vanidad, muchas veces nosotros caemos, ¿verdad?, en ese deseo compulsivo de tener cosas. Y ya luego eso se convierte en pecado. Gloria al Señor. Entonces, eso evita la tentación. Evítala, hermano.
Para vencer la tentación, entonces, número uno, debemos evitarla. Debemos evitarla. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién es el precursor de la tentación? ¿Quién es el precursor de la tentación? Número uno, diga conmigo, no es Dios. No es Dios. No es Dios. ¿Por qué? Porque muchos creen que a veces es Dios quien me ha metido en esa tentación, porque se ha malinterpretado ese versículo bíblico, ¿verdad? Que dice, no nos metas en tentación, ¿verdad? ¿Ah? Entonces Dios que me mete en tentación. No, eso es algo mal interpretado. Dios no se contradice. La Biblia dice que Él no tienta a nadie. Mira lo que dice. En el versículo 13, capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el tentador. Hay otro que es el tentador. Y a ese sí tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Diablo. Es Satanás. Él es el que nos tienta. Mateo capítulo 4, versículo 1. Hermano, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? ¿Por la suegra? No, para ser tentado por el diablo. Oiga, por favor, dice, pues esta suegra me está tentando. No es. Tu suegra es tu prójimo, es tu familia, tu suegro también, tu hermano, tu hermana. La Biblia dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El tentador es Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y vino a él quién? El tentador nuevamente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Y Él no puede ser tentado. Deja de tentarlo porque te vas a meter en problemas, le estaba diciendo. Y ya está en problemas Satanás. Porque Dios no respeta a Dios. Perdón, Satanás. Entonces Dios no puede ser tentado porque el tentador, ¿quién es? Satanás. 1 Corintios 7:5. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Capítulo 7, en su versículo, ¿cuánto dice? 5, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente ¿a qué? A la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás. Satanás. ¿Quién es el tentador? Satanás. Dile a la mujer, no te niegues, mujer mía. Amén. Porque me puede tentar Satanás. Mira, por eso dice, el apóstol Pablo, dice no, que la mujer dice, no se niegue a su marido. Amén.
Bueno, esa es otra charla, ¿verdad? Ya, porque ahí hay que entrar ya en una charla matrimonial, ¿verdad? Entonces, pero la mujer no tiene que negarse, hermano, a no ser que en mutuo acuerdo, en mutuo consentimiento diga, no, es que voy a entrar a un tiempo de oración y ayuno y necesito santificarme, necesito estar santificado porque Dios es santo. Amén. Entonces respétame ese tiempo, por favor. ¿Ya? Pero de lo contrario, entonces no hay aquí a que me duele la cabeza, que me duele el costado, no. Cumpla con sus deberes. Digo, porque ya sabes, son excusas. No, gloria al Señor. Entonces, oye hermano, entonces, Satanás, él es el tentador. Gloria al Señor. Ahora, amado hermano, ¿cómo opera la tentación? Diga conmigo, por medio de nuestra concupiscencia. Amén. Mira, ¿cómo opera? Estamos conociendo, amado hermano, ahí mismo, en el versículo 15, 1:15 de Santiago, ¿verdad? Volvemos ahí. ¿Cómo opera entonces, amado hermano, la concupiscencia? Oiga bien, entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, ¿cómo opera la tentación? La tentación entonces dice de que viene y opera a través de nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia, amado hermano, se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Es un fuerte deseo apasionado. Oiga bien, cuando nosotros, en otras palabras, no tenemos controlada nuestra concupiscencia, la concupiscencia viene a ser son los deseos carnales. Oiga bien, la concupiscencia viene a ser los deseos, esa naturaleza carnal que tenemos. Entonces, ahí está nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia, entonces, es un deseo incontrolable de hacer lo malo. Por eso es que somos atraídos. La concupiscencia va a obrar y va a operar cuando somos atraídos por una tentación del mal. Entonces, entendamos, tenemos esa concupiscencia nosotros. Por eso la Escritura dice, amado hermano, hablando de los deseos de la carne, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las formas que nosotros podemos, luchar en contra de esta tentación, amado hermano, entonces es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, déjame decirte, andar en el Espíritu no es que uno, ¿verdad? Ande como un ángel, ¿verdad? No es que uno ande en el Espíritu, ¿verdad? Todo espiritual, así de esa forma. No. Andar en el Espíritu es tratando de obedecer a lo que Dios me manda hacer. Porque eso dijo Moisés acerca de la obediencia de los 10 mandamientos, ¿verdad? Él dijo, si procurares hacer estos mandamientos, él no dijo si los haces. Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos, solamente Jesucristo. Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos, es ser perfecto. Y nadie es perfecto, nos equivocamos, caemos, cometemos errores, caemos en tentaciones, caemos en esas debilidades, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Dice, si procurareis, dice, hacer estos mandamientos que ciertamente las bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en tu entrada y en tu salida, en tu acostar y en tu levantar. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Todas estas bendiciones. Pero si no procurares, dice, hacer estas cosas, entonces estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces el punto está en procurar. Oiga bien, procurar
orar por lo menos unos 5 o 10 minutos, postrarme en oración y decirle: Señor, te pido, no me dejes entrar en la tentación, líbrame de todo mal. Por lo menos orar el Padre Nuestro. Hermano, eso es procurar. Por lo menos estoy procurando en andar una vida de obediencia, en andar una vida espiritual. Tal vez vas a caer, tal vez te vas a tropezar, pero no está en tu corazón, sino que estás procurando. Andar en el Espíritu, hermano, no es procurar. Es: hoy hay culto en la iglesia, voy a ir a la iglesia, me lo propongo que voy a ir. Eso es procurar, hermano. ¿Estamos acá, amén? Hoy hay oración en la iglesia, voy a procurar la oración. Hermano, no es fácil. Ustedes me ven a mí también y tal vez estoy cambiadito, ¿verdad? Entonces, solamente el pastor espiritual, hermano. Tengo tentaciones, tengo debilidades, hermano, pero procuro, a veces caigo, pero me levanto nuevamente y digo: Señor, perdóname, procuro seguir adelante, procuro ir a la iglesia, procuro levantarme en oración, procuro leer la palabra de Dios. Entonces, eso a mí me hace vivir una vida espiritual. Es procurando, diga conmigo, es procurando. Es procurando. Diga que está a tu lado: procuremos, esposa mía, dile. Amén. Andad, dice, en el Espíritu, y entonces dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una de las formas que nosotros podemos, hermanos, resistir, evitar la tentación, amado hermano, es andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, así opera la tentación por medio de nuestra concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desordenados, son los deseos carnales. Concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción. Es un deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el de lo que produce satisfacción carnal. Esa es la concupiscencia. Gloria a Dios. ¿Cómo resistimos entonces, amado hermano, entonces a la tentación? O sea, ¿cómo nosotros evadimos la tentación? El paso número 3 es: no participes en las cosas del mundo. No participando en las cosas del mundo. El mundo es todo aquello que nos incita a hacer lo que destruye nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. El mundo realmente, cuando la palabra habla acerca de que si nosotros amamos al mundo, entonces no amamos a Dios, y que todo lo que el mundo hay entonces es malo, no está hablando, amado hermano, de las cosas creadas, sino que está hablando en sí del pecado, del sistema que rige este mundo. Amén. Vemos la política, el sistema, las leyes que están rigiendo este mundo, que se van en contra de la palabra de Dios. Eso es las cosas malas del mundo. Amén. Y vamos a dejarlo ahí, amado hermano, porque se nos fue el tiempo. Entonces, y vamos a la próxima semana, vamos a definir lo que es el mundo, porque es muy importante. Es muy importante que nosotros definamos lo que es el mundo, qué significa el mundo, qué es lo que realmente Dios está tratando de decirnos, que nosotros no debemos de vivir conforme al mundo. ¿Amén? Y con esto quiero terminar. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay propósito, hermano. Cuando Dios nos enseña a nosotros un principio, cuando Dios nos exhorta en su palabra, a través de su palabra, a hacer algo, es porque Dios, hermano, Él quiere salvarnos. Amén.
Si Dios nos dice que nosotros resistamos a la tentación, evitemos la tentación, es porque Él quiere salvarnos, es porque Él quiere bendecirnos. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, que desecha la tentación, que se aleja de la tentación, porque cuando haya hecho eso, dice, recibirá la corona de vida. Esa corona de vida, amado hermano, tiene dos connotaciones. ¿Amén? En primer lugar, nuestra salvación. En primer lugar, nuestra salvación. El pecado nos puede llevar a nosotros a perder nuestra salvación cuando nosotros somos víctimas de las tentaciones. Y número dos, esa corona de vida significa, amado hermano, las bendiciones que Dios ha preparado en este tiempo, en esta vida, para nosotros. El pecado es lo que aqueja a la humanidad. El pecado es lo que me ha enfermado. El pecado es lo que me ha hecho perder mis relaciones. El pecado es lo que me ha hecho enfermarme físicamente, emocionalmente. Amén. Entonces Dios quiere darnos esa corona de vida, pero cuando nosotros decimos no, me aparto, dice la Biblia que el sabio mira el mal, dice, y se aparta. El sabio mira que eso es una tentación para él, dice, sorry, excuse me, pero nos vemos luego, amén. Mejor me voy por mi camino. Gloria al Señor, amén. Dios quiere darnos vida, esa corona de vida. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, hermano. Dios nos ayude. Evita la tentación, hermano. Hemos tenido muchas experiencias, buenas y malas, dañinas y edificantes. Amén. Sigue lo bueno y lo malo desecha. Todo aquello que te ha producido mal, todo aquello que sabes que lo sabes, que te va a traer malas consecuencias, mejor evítalas. Ora al Señor, porque esa es una de las salidas que Dios nos da a nosotros. Dice, oren para que no entren en la tentación. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre del cielo, Dios, bendecimos tu bendita palabra una vez más, Señor, porque nos ayuda a entender de que hay un mal, Señor, que está operando, Señor, en nuestras vidas. Y es Satanás aprovechando nuestra concupiscencia, Señor, en los ofrecimientos del mundo, la vanagloria, Señor, los deseos de los ojos y todo eso, Señor, que nos incita a hacer el mal, que nos incita a que nosotros desobedezcamos tu palabra y tus mandamientos, oh Dios. Oramos en esta hora, Señor, para que nos ayudes, para que nos libres, Dios, para que no nos dejes entrar en esas tentaciones, que sabemos que somos débiles, oh Dios. Ayúdanos a cortar, a quitar aquello, Señor, que nos hace tropezar casi siempre, Dios. Cosas que nosotros mismos nos hemos provisto. Como dice el apóstol Pablo, no proveáis nada para los deseos de la carne. Aleluya. Señor, gracias. Gracias. Oro por mis hermanos, Señor, en esta mañana, para que de alguna manera, Señor, ellos tengan el dominio propio, Señor, de decir no a la tentación, en el nombre de Jesús. Oramos por tu misericordia, Señor, porque si no es por tu gracia, Señor, oh Dios, ¿qué hubiera pasado de nosotros? En el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que tenemos un enemigo. Ese enemigo es Satanás. Pero también entendemos, Dios, que para eso apareciste, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Señor, y declaramos en esta mañana, oh Dios, que el enemigo está bajo tus pies, Señor. Que tú lo pusiste bajo tus pies, en el nombre de Jesús.
y que ninguna obra de tentación se levante en contra de tus hijos, Dios. Guárdanos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.